Y volvemos a debatir sobre, en primer lugar, sobre las memorias de responsabilidad social en relación con la extensión. En primer lugar, va a tomar la palabra nuestro vicerrector de Planificación, don José María Rodríguez Izquierdo, que ha sido el responsable, como estuvimos viendo ayer, de que desde hace 2 años nuestra memoria de la universidad se haya convertido en una memoria de responsabilidad social. Entonces, queríamos que él contrastara un poco cómo se nos ve a la extensión universitaria dentro de ese modelo de responsabilidad social. José María, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, deciros que he preparado una presentación que es muy larga, pero en definitiva me permitiré ir saltando prácticamente por muchas de las diapositivas para centrarme en algunos puntos y que sepáis que la tenéis disponible, la tiene Salvador, así como todos los materiales, o la mayor parte de los materiales que he usado para componer la memoria de otras universidades, de la Universidad de Cádiz, algunos artículos, etcétera, ¿no? Son 2 conceptos que si los leemos, si los tratamos de leer a nivel global, son conceptos tremendamente amplios, ¿no? Entonces, yo voy a permitir dar un repaso por los dos, voy a ser tan pretencioso de dar un repaso por no solamente por lo que es la responsabilidad social, sino por lo que pudiera entenderse como extensión universitaria a nivel global. Después, de alguna forma, nos centraremos en cómo informar en responsabilidad social. Pondremos algunos ejemplos, entre ellos el de las universidades que han seguido las guías para informar más correctamente, y el de la Universidad de Cádiz. Y después, pues, os quería hacer una reflexión de qué hay detrás de todos estos informes, qué puede significar esto, haciendo una lectura de utilidad, o sea, qué utilidad tiene para una universidad hacer estos informes de responsabilidad social, ¿no? Vamos al primer punto, cómo entender esto de la extensión, ¿no? Y entonces me he apoyado, en primer lugar, en uno de los primeros trabajos de Atalaya, en el que se analizaba el concepto de extensión a lo largo de la historia, y quizás una de las definiciones pues, más completas es la que hacía este señor, Rafael Altamira, como dice ahí en la Universidad de Oviedo, en el 1899, ¿no? Cuando habla, contextualizándolo en su tiempo, de que la extensión comprende conferencias que vulgarizan los conocimientos científicos, excursiones artísticas, cursos para obreros en núcleos rurales, festivales de confraternización entre profesores y obreros, ¿no? Es decir, la universidad sale fuera, ¿no? Y también, como segunda parte, no solo se intenta dar respuesta diferente a la cuestión social, sino elevar el nivel interno de la universidad, formar hombres antes que sabios, es decir, busca la formación integral de los propios universitarios, ¿no? En las conclusiones, en ese mismo trabajo, pues se viene a insistir sobre lo mismo, ¿no? Cómo lo que se busca desde la extensión es conectar universidad y sociedad, conectar esto con, además, con el saber del momento, ¿no? Y hacer que el conocimiento no sea solo patrimonio de la universidad, sino patrimonio compartido por todos, ¿no? Otra referencia que utilizo es del artículo del trabajo Misión de la Universidad de José Ortega y Gasset, ¿no? Ahí nuevamente está marcado en naranja, ¿no? Dice, se entenderá por universidad la institución en la que se enseña al estudiante medio a ser un hombre culto y un buen profesional, ¿no? Es decir, la parte profesional, pero también la parte de formación integral, ¿no? Y después, bueno, el artículo es realmente delicioso y perfectamente aplicable a nuestros días, ¿no? Y nos hace una reflexión incluso sobre cómo enseñar, cómo no plantear objetivos excesivamente ambiciosos, y dice, las disciplinas de cultura y los estudios profesionales se ofrecerán de forma pedagógicamente racionalizada, cosa que a veces se nos va un poco de la cabeza, ¿no? Y termino esta entrada un poco yéndome a lo que dice la Ley Orgánica de Reforma de la LOU, ¿no? Sobre el aspecto, sobre la cultura, ¿no? Que dice, bueno, es responsabilidad de la universidad conectar al universitario con el sistema de ideas vivas de su tiempo, ¿no?
bueno, y dice más cosas, ¿no? Pero fundamentalmente enfoca este artículo de la cultura también nuevamente a la formación integral de los universitarios, es decir, lo enfoca hacia adentro. Ya hemos visto, por tanto, que existen esos dos enfoques, hacia adentro, cultura, formación integral para los que componen la comunidad universitaria, hacia afuera, pues casi cualquier tipo de proyección, y aquí es donde el concepto se abre, cualquier tipo de proyección de la actividad universitaria en el entorno, medida a través del impacto. Bueno, el impacto, ¿esto qué es? Bueno, ¿qué reflejo tiene? ¿Qué influencia tiene en estas actividades en la sociedad, ¿no? Si utilizamos esos términos amplios, pues estamos hablando de cultura, formación integral y otras actividades para enriquecimiento humanístico del colectivo universitario y aquí es donde se abre, y las aportaciones al tejido social por parte de las universidades, y esto son muchísimas cosas, ¿no? Y hay universidades que lo entienden, sobre todo en otras partes del mundo, de una manera tremendamente amplia, ¿no? Y en términos restrictivos, que es un poco donde me voy a situar, porque entiendo que es lo que me habéis pedido, pero no sé si me equivoco, es en las actividades culturales para la comunidad universitaria y el entorno social. Bueno, vamos entonces al concepto de responsabilidad social, ¿no? Esto nace donde nace, ¿no? En el mundo de las empresas, ¿no? Dice, bueno, esto es una nueva forma de comportarse de las organizaciones, ¿no? Yo como empresa, ¿qué hago? Bueno, pues produzco algo y busco rendimientos económicos, ¿no? Esa es la visión tradicional, ¿no? Ahora la empresa pasa a convertirse en un actor social. Yo soy parte de la sociedad y, bueno, tengo mis propios intereses, pero me parece oportuno compartir una parte de esos intereses con intereses de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago, no? Esa sería eso te lleva a un nuevo patrón de relación de la organización con su entorno, basado en la reciprocidad y en la interdependencia. Si tú le das algo como empresa a la sociedad, pues la sociedad te valorará, te apreciará más lo que tú haces, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto en un ámbito de interdependencia. En una sociedad global todos dependemos de todo de algún modo y por tanto la empresa no puede ser algo que se aísla y se blinda del resto de la sociedad y va solamente a lo que sería su objetivo economicista, ¿no? ¿Y cómo medimos esto, la relación de las empresas con la sociedad? Bueno, pues a través de sus repercusiones o impactos. ¿En qué ámbitos? En una serie de ámbitos, seguro que ayer comentasteis, que yo voy a pasar rápido, el ámbito laboral, el ámbito económico, el ámbito medioambiental, el ámbito social, ¿no? Fundamentalmente, hay mucho del nacimiento de este concepto que está apoyado en el tema ambiental, de ahí es de donde nace todo, y después se va extendiendo, ¿no? Entonces, bueno, después valoraremos si se ha extendido lo suficiente para abarcar realmente todo lo que puede hacer la capacidad de informar sobre la actividad de cualquier tipo de organización o todavía pues no hemos llegado al punto de destino, ¿no? Y después otra idea interesante en que está detrás del concepto de responsabilidad social es tratamos de dar respuesta a los grupos de interés. Los grupos de interés, que en la visión tradicional serían exclusivamente los accionistas, los propietarios de la empresa, en una versión, bueno, pues a la que nos lleva este concepto serían los empleados, serían los clientes, los proveedores, los colectivos sociales o la sociedad en su conjunto. En todos estos ámbitos caben relaciones entre empresas y, insisto, cada uno de estos grupos de interés, ¿no? Y detrás de todo esto la idea es, oye, estoy atento a lo que piensas, me interesa tu opinión, la valoro, trato de dar respuesta a las expectativas, ¿no? Y moviéndonos al ámbito universitario, ¿no? O sea, cómo conectar este concepto que nace en el mundo de la empresa con la aplicación del concepto en el ámbito universitario, ¿no? Una de las primeras referencias es el proyecto Universidad Construye País, nace en Chile en 2001, ¿no? Para reforzar vínculos, en términos amplios, universidad-sociedad, ¿no? Y define la responsabilidad social como la capacidad de la universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de principios, valores generales específicos por medio de 4 procesos clave: gestión,
docencia, investigación y extensión. Está claro que aquí está usando el concepto de extensión en ese sentido más amplio, ¿no? Como lo hacen con frecuencia, sobre todo las universidades iberoamericanas, ¿no? Otro artículo de un autor iberoamericano que también trata de definir su visión de la responsabilidad social, ¿no? Y ya veréis que va al concepto, no va a como informar, sino va en términos muy amplios del concepto, ¿no? Me quedo casi con la primera frase marcada en naranja, ¿no? Dice, el estudiante aprende en la universidad y aprende de la universidad, ¿eh? O sea, no solamente vaya a aprender, sino que aprende de la propia organización, de los hábitos, costumbres, valores que ve presentes y que ve puestos en práctica en la propia organización. Y se hace referencia a lo que sería un currículum oculto, ¿no? Es decir, hay unos programas, unas actividades y tal, pero hay otras cosas que están ahí, ¿eh? Y que el estudiante percibe gracias a cómo funciona la universidad, cuáles son sus valores, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no está escrito, ¿no? Y esto, bueno, pues sería cultura, ¿no? Organizativa, ¿no? Que valores de la organización, ¿no? Transmitidos correctamente. ¿Cómo? Tenemos que hacer la reflexión de que a veces, bueno, pues hacemos un discurso de cuáles son los valores, las actitudes a potenciar y cómo, pues en las aulas pasan otras cosas, ¿no? Y por tanto, el alumno llega a recibir a veces discursos contradictorios, ¿no? Bueno, otro trabajo que define el tema de responsabilidad social, seguro que tuvisteis oportunidad de hablar sobre él, el que se realiza a iniciativa de los consejos sociales, del Foro de Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas, ¿no? Ahí hay un esfuerzo por acercar el concepto de responsabilidad social al ámbito de la universidad y nos da en ese trabajo pues una serie de pinceladas, de visiones de lo que sería una universidad socialmente responsable, ¿no? Respetuosa con el medio ambiente, segura y saludable, comprometida con su empleado, plural, comprometida con las causas sociales, justa y transparente, que genere conocimiento en sostenibilidad y educación ambiental, motor de la sociedad, ¿no? Bueno, quizás la cuestión cultural, lo veis que no, en ese trabajo no ha sido resaltada, ¿no? O sea, habría sido una oportunidad para ponerla más de relieve, pero realmente pues ha pasado, se ha centrado en otros temas, ¿no? Este es un concepto, como decía, distinto, por ejemplo, de un ejemplo de universidad que sigue un concepto distinto de la responsabilidad social a claramente, bueno, pues alejado, si queréis, del concepto en el mundo de las empresas, del concepto reglamentado, de cómo, y se va a lo que significan los términos, ¿no? A responsabilidad. Oye, como universidad tengo un compromiso con la sociedad, lo mismo que ese concepto lleva a las empresas a convertirse en actores sociales, pues las universidades también son actores sociales, quizá lo han sido siempre, ¿no? Pero oye, estaban encerradas en sus paredes, hacían su trabajo, etcétera. Ahora se hace ineludible el dar respuesta a esas demandas sociales, O sea, tener presencia como actor social implicado y formando parte del tejido social y no simplemente buscando ese encuentro con el tejido social y no simplemente pues haciendo nuestras actividades fundamentales de formación y de investigación, ¿no? Un poco ahora os llevo a la visión que hemos planteado en nuestra universidad, ¿no? Que hemos tenido ciertos determinados debates en determinados foros, no solamente para hacer la memoria, sino también en otros foros, por ejemplo, de planificación, ¿no? De cómo estructurar nuestra actividad en planes de actuación, etcétera, ¿no? Entonces, la idea sería las actividades de la universidad, como indicaba hace un momento, no tienen ya sentido, y más en una universidad pública, si no es desde la perspectiva de compromiso social. O sea, ¿qué pinta una universidad haciendo algo sin compromiso social, ¿no? Es decir, estaría algo totalmente descontextualizado lo que pide hoy en la sociedad las universidades y lo que estaríamos haciendo si no tiene ese enfoque, ¿no? Y si no lo tiene, incluso en lo que son las actividades fundamentales, en lo que es la formación y en lo que es la investigación. Esas actividades tienen que tener también una visión, tienen que tener una orientación hacia el ámbito del compromiso social, ¿no? Como dice al final, esto siempre ha estado ahí, pero oye, nunca
hemos hecho un planteamiento de estas actividades desde esa perspectiva, sino que nos hemos encontrado haciendo cosas, pero no hemos reflexionado sobre cómo hacer eso desde esas actividades desde esa perspectiva, ¿no? Y, bueno, esos son los dos aspectos en los que la universidad, formación e investigación, es el actor principal, pero hay otra serie de aspectos donde la universidad no necesariamente es el actor principal, pero es un actor muy importante a nivel de otro en la sociedad. Y ahí tenemos el ámbito del compromiso solidario con la cultura, con el territorio, con el medio ambiente. Desarrollar el territorio no es misión exclusiva de la universidad, por supuesto uno de los principales actores, pero no, oye, si no hay empleo, si no, una parte me tocará a mí, pero otra le tocará a la consejería que lleva eso, ¿no? O a los actores que realmente mueven las políticas en ese tema, ¿no? Yo acepto una parte de la responsabilidad, pero yo no soy el principal responsable de eso, ¿no? Y entonces esto tiene además una ventaja, ¿no? Y es que nos permite dar un salto cualitativo, oye, que las universidades están dando en los últimos años, pero que en otros momentos no estábamos ahí, ¿no? Que todos estos ámbitos nos ofrecen unas oportunidades interesantes de relación de proyectos conjuntos con el entorno. O sea, si centramos la atención en estos ámbitos especialmente, todos ellos nos ofrecen unas oportunidades importantes de relación con el entorno, ¿no? Entonces, esto era la visión, y ya veis que efectivamente puede ser una visión muy amplia, desde que lo interpretan en términos muy estrictos, de una guía, de unas pautas, hasta los que lo interpreten, pues con un concepto muy amplio, como algunas de esas universidades que hemos citado, y vamos entonces a cómo informar en responsabilidad social. ¿Cómo se hace esto? ¿No? Bueno, pues hay de alguna forma, por así decirlo, unas pautas oficiales, ¿no? Hay un grupo, el GRI, ¿no?, que, bueno, que dice, oye, sería interesante proponer unas pautas para hacer los informes de responsabilidad social, ¿no? Y entonces, bueno, pues hace sus consideraciones, primero se crea, ¿no?, unos actores ahí que intervienen en la creación, y después, pues, dice, bueno, vamos a hacer una guía para elaboración de las memorias de responsabilidad social, Como decíamos antes, esto nace en la empresa, luego las primeras guías están centradas en el ámbito de sostenibilidad y en el ámbito de las empresas, ¿no? Y desde esa primera versión de la guía para elaborar las memorias hasta la tercera en la que nos encontramos, pues ha habido un camino, ha habido un movimiento donde cada vez pues se consideran instituciones, empresas más amplias, en más sectores, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que se busca con esa guía es normalizar las memorias dentro de unos ciertos márgenes de libertad, buscando sistematización y comparabilidad, ¿no? Pues nos da la guía principios y orientaciones, protocolos, contenido y una lista de indicadores que va creciendo. Yo no he hecho la cuenta ahora mismo, pues está en torno al centenar de indicadores, O sea, tenéis el material, tenéis la guía entre el material que os dejo, ¿no? Y esa sería la forma que propone el GRI hoy en día de hacer los informes, ¿no? Con esta estructura de memoria: el perfil de la organización, la estrategia de análisis, parámetros de la memoria, gobierno corporativo, enfoque de gestión e indicadores de desempeño, ¿no? Y bueno, aquí, cuando se entra en eso, cuando viene la pregunta, ¿no? Si esta guía es o no adecuada para informar, para la puesta en valor de la actividad de las universidades, ¿no? Y entro en el punto 4, algunos ejemplos, ¿no? Universidades que la están siguiendo, ¿no? Pues pocas, o sea, son muy pocas las universidades que se han agarrado realmente a la guía del Global Reporting Initiative para hacer sus memorias de responsabilidad social, ¿no? Cito a la Universidad de Santiago, que quizás es la primera que da este paso y que allá va por la tercera memoria, bastante pensada, bastante elaborada, y la UNIE, que entre la Universidad Andaluza es la que ha dado un paso más marcado en la dirección que marca el GRI, ¿no? Por poner ejemplos de lo que hay dentro de las memorias, bueno, pues la Universidad de Santiago una cosa que hace es definir su grupo de interés, ¿no? Ahí los tenéis, distintos, por ejemplo, de los que después define la Universidad Internacional, ¿no? O sea, cada organización tiene que buscar su ubicación, su espacio, porque
realmente los entornos y los capitales humanos, los recursos, etcétera, etcétera, son distintos, ¿no? Y ¿dónde recoge la Universidad de Santiago, por ejemplo, todo el tema de cultura? Bueno, pues lo recoge dentro de un apartado amplio de compromiso con la sociedad. No hay una referencia a un capítulo específico, etcétera, que recoja el tema de cultura, ¿eh? En sí, ¿no? Pues, ¿y por qué? Oye, pues porque ahora lo veréis, ¿no? Porque realmente, de los 100 indicadores aproximadamente que están definidos ahora mismo, solamente 2, y oye, que no dice ninguno de ellos acción cultural ni nada, ¿no? Solamente 2 realmente encuentran correlación con este apartado de la memoria, no con la cultura, sino con este apartado de la memoria en su conjunto, ¿no? Entonces, vemos ahí la dificultad para buscar ese punto de encuentro entre lo que significan los criterios del GRI ahora mismo y lo que significarían, pues, la actividad que se realiza en el ámbito de la cultura en las universidades, ¿no? Lo mismo un poco si nos vamos a la UNIA, este sería su índice, alcance, misión, valores, perfil, impacto, riesgo y oportunidad del gobierno de la UNIA y la UNIA y sus grupos de interés. Es ahí donde se vuelca la mayor parte de los datos de las acciones concretas que ha desarrollado la UNIA y, en concreto, estos son, en el caso de la UNIA, los grupos del desplegable de los grupos de interés, y dentro del primero, compromiso con la sociedad y la cooperación, pues donde aparece el tema de cultura, ¿no? Aparece en páginas 59-61. Ahora, ¿eso en qué se traduce en indicadores del GRI Bueno, pues se traduce en un indicador. O sea, de los 100 indicadores que tiene el GRI, al final la cultura pues impacta en uno. Luego, está claro que ahí hay una distancia ahora mismo entre lo que sería estos criterios de esta organización y lo que sería la posibilidad de informar y poner en valor lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, el trabajo que se ha hecho a nivel andaluz, ¿no? La propuesta de una guía adaptada a las universidades, la iniciativa del Foro de Consejos Sociales, ¿no? Esto conoceréis mucho de vosotros el cuadernillo, esto tiene unas 30 páginas, ¿no? De cuadernillo, ¿no? Pero al final, bueno, pues hay estas líneas en concreto sobre el compromiso con la cultura, ¿no? O sea que a nivel andaluz, que sabemos el peso, la significación que se le está dando a todo lo que es cultura en el ámbito universitario, pues realmente podríamos decir que se ha perdido la oportunidad en este formato libre del Foro de Consejos Sociales, que ya no respeta estrictamente los criterios del GRI, se ha perdido la oportunidad de dar más cabida a todo lo que serían pues los compromisos con la cultura, ¿no? Otro ámbito donde podemos decir, bueno, ¿dónde puede tener también reflejo esto, ¿no? Este tema cultural? Bueno, pues las memorias de responsabilidad social que nos hacen, que nos invitan a hacer desde la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas, ¿no? Ese está recortado del contrato programa y dice diseño y adopción de medidas que mejoren los conceptos relativos a buen gobierno, reputación y ética en la gestión, compromiso medioambiental, desarrollo sostenible, promoción de la salud, multiculturalidad, discapacidad, acción social, tal, ¿no? Bueno, pues ahora cuando te piden el informe, lo que te piden es esto. O sea, ya en el texto no estaba muy claro lo de la cultura, pero cuando te piden el informe, y esto es de ayer, ¿no? Es un trozo de la hoja de cálculo que nos mandan para cumplimentar el apartado de responsabilidad social, el comienzo, no la hoja completa, pero las referencias son a la discapacidad, al voluntariado y a la inmigración. No hay una referencia dentro del informe que se les pide a las universidades en el contexto del contrato programa sobre el tema de acción cultural, ¿no? Por tanto, tanto esfuerzo para esto, ¿no? El impacto realmente de la acción cultural, el papel en responsabilidad social de la actividad cultural de las universidades es muchísimo mayor que todo esto, que podemos incluir en el marco que nos están dando para cumplimentar las memorias, ¿no? Entonces, por eso, tanto en este ámbito como en otro, que, oye, nosotros en la Universidad de Cádiz decidimos salirnos un poco de este formato, ¿no? Es decir, la memoria está realmente para proyectar la imagen que tú quieres proyectar, lo que está, de acuerdo con lo que estás haciendo,
y no para, oye, satisfacer una demanda que te vienen de unos grupos globales que parten de donde parten y que, oye, el día que lleguen aquí estaremos encantados de seguirlo, ¿no? Pero de momento, pues, no han llegado, ¿no? Detrás de las memorias hay muchas preguntas, ¿no? De cómo plantearlas y tal, que no hemos hecho, ¿no?, antes de dar el paso, ¿no? De cómo plantearlas, ¿no? Aquí estaría un poco el árbol de contenido, la tenéis todo, me parece que se os ha dado en la documentación, ¿no? Entonces, bueno, pues el compromiso cultural tiene su espacio, ¿no? O sea, la memoria no puede ser una de las decisiones es, esto no es un inventario, la memoria no es un inventario de todo lo que se ha hecho, porque si no habría que hacer un inventario de todo lo que ha hecho la universidad y eso sería algo indigerible. Luego la memoria es de alguna forma un flash, de un resumen de lo que ha hecho la universidad, pero además tratando de resaltar algunos conceptos que sí están detrás de la idea de realmente de rendición de cuentas, de que sea información auditable, que tenga su respaldo documental, que no sea cosas que pensamos que vamos a hacer, sino cosas que están hechas, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Y paso por algunas pantallas sobre la memoria, ¿no? Por ejemplo, en la de 2007 decíamos, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos?, ¿no? Y partíamos de ahí. Podría esto equivaler un poco a lo que es la visión de la organización, a lo que es el enfoque que se da a la organización. Ya en la de este año, ¿no?, un apartado por el que comienza la memoria, los valores, ¿no? Los valores que se plantea la Universidad de Cádiz cuando desarrolla su actividad cultural, ¿no? Es importante porque eso será la orientación de todo el esfuerzo y serán valores, oye, que la sociedad podrá medir si esos son los valores que ella aprecia o en qué medida los aprecia, ¿no? Las actividades, pero como decía, no inventariándolas una por una, sino realmente inventariándolas por parcelas, quizás, ¿no? Es decir, como un resumen sintético de lo que son lo que hace la actividad, lo que hace la universidad en materia cultural, ¿no? El tema de orientación a grupos de interés, que es un elemento que sí está en la raíz en el concepto de la memoria de responsabilidad social, ¿no? Bueno, pues tenemos un proyecto para seguir la opinión de los universitarios y de los usuarios del servicio, de los servicios culturales, y bueno, hay también un trabajo que se ha desarrollado dentro de Atalaya muy importante de identificar los hábitos, usos y costumbres de distintos colectivos universitarios cercanos a la universidad, ¿no? El inventario de actividades, pero no relacionándonos una por una, sino los indicadores que resumen esa actividad, ¿no? Y con una visión de marcar una evolución año a año, evolución que, oye, la universidad tendrá que saber si tiene que ser en aumento, no aumentar, mantenerse, disminuir en un momento dado y mejorar los impactos. O sea, realmente esas son decisiones estratégicas que cada universidad tiene que tomar, pero tú, desde tu responsabilidad como universidad, informa de lo que estás haciendo y de cuál es la evolución. Después tendrás que dar la explicación de por qué esos números pues suben o bajan. O sea, ese es el compromiso que hay detrás de la memoria de responsabilidad social, ¿no? Otro ámbito importante, las alianzas, que decíamos que estos ámbitos, y en particular el ámbito de la cultura, es un ámbito a través del cual la universidad puede establecer alianzas con otros actores sociales, ¿no? Y es fundamental el que esas alianzas se establezcan, ¿no? Cómo realmente organiza algunos aspectos para dinamizar, algunos aspectos clave que consideren en tu estrategia, ¿no? O, por ejemplo, cómo plantear la dinamización cultural dentro de la universidad, cómo hacer que esto se mueva, ¿no? Realmente, ¿no? Otro aspecto que está muy trabajado desde el vicerrectorado y que realmente valoramos mucho es cómo tiene una serie de servicios personalizados para informar de las actividades que realizas, ¿no? Impacto en los medios, por ejemplo, ¿no? Y me voy ya al punto quinto y voy a terminar, ¿no? O sea,
cuando decíamos, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, primero para decir lo que estás haciendo, ¿no? Que si no, lo mismo no se entera nadie, ¿no? Pero hay otros elementos que inciden, o esto es lo que se cree un vicerrector de planificación, que ya sabéis que se creen cosas que no siempre son, ¿no? Entonces, hay otros elementos que están detrás de este tipo de instrumentos o de planteamientos de informe, ¿no? Y es que para tú informar tienes que tener un sistema de información. O sea, que si tú planteas una memoria que tenga que soportar una auditoría, eso significa que tú tienes que tener un sistema de información fiable. Y eso está vinculado a que si tienes esos sistemas de información, tienes que tener unos sistemas de gestión, ¿no? Para todo, pero también para gestionar la información. Luego eso te obliga en tus procedimientos. O sea, estás hablando de funcionar, bueno, con voluntarismo, bueno, de funcionar como se ha funcionado toda la vida, ¿no? Pasa a realmente plantear lo que hace en términos de procedimientos, en términos de indicadores, en términos de realmente de datos que puedas seguir y que te permitan valorar dónde estás en cada momento. Te aporta identificar los agentes de interés. Tú no trabajas para ti o porque te gusta esta actividad o esta, tú trabajas para unos colectivos. Luego estás buscando un enfoque de colectivos que te están demandando unas actividades. Si te demandan otras, tendrás que tratar de dar respuesta a eso, ¿no? Estás planteando, por tanto, una planificación. Si te planteas un objetivo, ¿en qué plazos puedes conseguirlo? ¿Con qué planteamiento? Y no solamente una planificación estratégica, ¿no? Voy a decir qué quiero ser de mayor, sino una planificación operativa, o sea, año a año, realmente cómo vas desplegando esa actividad, cómo la vas concretando en objetivos parciales año a año, ¿no? Y cómo en cada ciclo pues hace un planteamiento de enfoque, que es lo que busco, cómo lo realizo, cómo sigo y analizo los resultados y cómo reviso para hacerlo mejor o hacerlo distinto al año siguiente, ¿no? Y cómo, por supuesto, la memoria, lo decíamos al principio, se convierte en un instrumento de comunicación, ¿no? En definitiva, la memoria es útil porque conduce del compromiso de comunicar y rendir cuentas a la exigencia de planificar. Si tú esta es tu foto, tú no querrás que tu foto del año que viene sea peor, o sea, al menos tendrás que tener tus explicaciones luego. Eso te obliga a planificar, ¿no? Y eso es lo que hay detrás, bueno, pues de todos los instrumentos de calidad, de seguimiento, vinculados a los complementos, vinculados a todo eso, pues lo que hay detrás son esos instrumentos de gestión, ¿no? Y en cuanto al futuro, bueno, pues lo dejamos para el debate, si os parece. Bueno, muchas gracias, José María. Hemos empezado tarde y bueno, hay mucho que contar. Creo que lo estuvimos viendo ayer. Extensión universitaria es algo que llevamos diciendo mucho tiempo, es algo más que la pura actividad cultural y creo que eso es lo que tenemos que tratar de explicar a todos y a ver si Luis Ben, de la Diputación Provincial, de la Oficina del Bicentenario, del 12, y de la revista Periférica nos ayuda un poco en esa tarea al hablar de la cultura de la responsabilidad social. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias a la Universidad de Cádiz, a su vicerrectora, pues, por pensar en mí. Y en otra persona que no está hoy aquí por problemas de enfermedad, teníamos que ser dos a hablar de esto, Enrique Ledálamo, que es compañero, amigo y mi jefe también, compagina muy bien las tres cosas, y bueno, está en la cama y me ha tocado a mí solo, me ha dejado solo, ya hablaré con él, ajustaré cuentas con mi jefe. Bien, cuando recibimos el encargo, nosotros somos gente, Enrique y yo, de la gestión cultural, de la acción de la intervención cultural desde la administración pública local, y de la RSU sabíamos poco y seguimos sabiendo poco todavía, pero bueno, algo nos imaginamos. Entonces, cuando nos planteamos cómo desarrollar esta propuesta, partimos de dos preguntas, nos hicimos dos preguntas. La primera es, ¿qué necesita hoy la cultura? Si es que necesita algo, ¿no? Y me refiero a la intervención cultural, a las políticas culturales, a la gestión cultural. Y si esas cosas que necesita o necesitara, podría dárselas la universidad
y a través de esa herramienta que llaman ustedes responsabilidad social universitaria. Bien, y esas son las dos preguntas que nos hicimos. Mantengo el papelito en el que las pusimos el primer día. Y primero voy a hacer una breve introducción sobre el mundo de la cultura, este mundo de la cultura, de la gestión cultural hoy día, algunas cosas, por aclarar nada más, y desde nuestra perspectiva, y todas perfectamente discutibles. Cultura, la conceptualización en torno a lo que es la cultura es un esfuerzo casi inútil, ¿no? Siempre sabemos este concepto polisémico, unos dicen que poliédrico o tan amplio, a veces se estira mucho y llega a sitios donde no nos imaginamos, o a veces lo restringimos a algo tan pequeño, en principio, como pueda ser solo lo patrimonial, pero bueno, algo hay que hacer. Si algo caracteriza hoy en día probablemente la cultura es las dos características que da Bauman al mundo global, que es la movilidad y el carácter líquido. Hoy en día estamos en un mundo que se mueve, todo se mueve, y la cultura es algo en donde existe mucha movilidad, ¿eh? Ya veremos algo más. Y el carácter líquido porque funciona en base a flujos, no es sólido, la cultura hoy día no es un bloque hoy día como podían pensar los hombres del 18, del 19 y buena parte del 20, es decir, este bloque granítico casi es la cultura, ¿no? Es algo muy líquido, fluye mucho. Esto produce hoy día algunas tendencias o incluso tensiones en el ámbito cultural. Primero, el concepto de usuario o consumidor de cultura, como ustedes crean, ya no es el mismo de antes. García Canclini es un antropólogo argentino que ha estudiado mucho estos temas, define 3 tipos de usuarios de cultura. El muy tradicional, el más antiguo, es el lector, el hombre que lee. No solo libros, aunque primeramente libros, sino lee determinados actos culturales como lee cuadros, lee teatro puesto en escena, es un lector. Los más mayores, los más antiguos, somos un poco, o sobre todo somos lectores. Luego aparece el espectador como segundo modelo de usuario y consumidor de cultura. El espectador fundamentalmente, esencialmente, él se refiere a espectador de cultura de masas, televisión, algo de cine o cine comercial, pero televisión. Y un nuevo consumidor usuario, del que hablaremos un poco más después, que son los internautas. Los menores de 30, de 25, son fundamentalmente consumidores de cultura a través de la red, ¿no? Con muchos problemas que ya sabemos que eso genera en la cultura tradicional. Pensemos en el mundo de la música y en las descargas, etcétera. Y en España dicen algunos estudios, que los españoles como usuarios de cultura hay 2 grupos, unos anorésicos culturales y unos bulímicos culturales. Hay una gran masa de anorésicos culturales que fuera de lo que es entretenimiento no consume cultura, no usa cultura. Y luego hay unas pequeñas minorías que son bulímicos, consumen toda la cultura que cae a su alrededor, ¿no? Son esos culturetas que decimos que existen en todos sitios, los que siempre están en cualquier actividad cultural que se organice en la ciudad, barrio o pueblo. Yo digo que son, en principio, desde mi punto de vista egoísta, los que justifican mi sueldo, porque son, gracias a ellos hay gente en algunas actividades y está justificado que uno trabaje. Eso por un lado. Luego hay, algunos hablan hay un descenso del carácter líquido, descenso de flujos culturales en el geoespacio, o sea, en el mundo material. Hay menos librerías, menos tiendas de discos, aunque siga habiendo los mismos teatros, hay menos públicos de teatro, etcétera. Eso es una tendencia y en las encuestas europeas la dan. El público de música clásica, con la tendencia actual, tiene fecha de caducidad, morirán todos los que asisten a los conciertos de música clásica en directo, si la cosa sigue igual. Pero, sin embargo, por el contrario, aumentan los flujos culturales en el ciberespacio o en Internet. Ahí hay muchos flujos culturales, no solo de productos culturales que van pasando de unos a otros de formas más o menos legales o alegales, etcétera, sino en redes de comunicación, en estas redes sociales, empiezan a aparecer redes sociales con caracteres y contenidos culturales, y muy usados, ¿no? Y luego está la última tendencia, que es la que lleva unos años, la tradición. Ya es clásica, ¿no? Es las dinámicas, las tensiones entre lo global y lo local, entre lo universal y lo territorial identitario, entre la deslocalización de muchas cosas y la localización de otras muchas. Bien,
Entonces, a partir, digamos, de este escenario a grandes brochazos de cómo está la cultura hoy en día, que es una interpretación mía de Enrique y de algunos más, pero discutible, ya lo digo siempre, ¿qué necesita la cultura? Probablemente no cosas distintas de lo que necesitan otros ámbitos. Necesita personas, es evidente, mejor formadas y más creativas. Probablemente esto pase en cualquier sector. En el sector financiero, pasará en la propia universidad. La universidad, supongo, necesita más personas y mejor formadas, etcétera. Luego necesita tecnologías. El ámbito de la gestión cultural, pues, es un ámbito nuevo. En España 30 años, eso no es nada. Y entonces necesita herramientas. La gestión cultural hemos sido parásitos de los instrumentos de otras disciplinas o de otras ciencias. Planificación estratégica, que cuando hemos empezado a utilizar la cultura, luego hablaremos, pero la hemos tomado de otros ámbitos, evidentemente. Y luego necesita, en este contexto, para mí algo muy importante es comunicación, mejorar la comunicación. Porque aunque tradicionalmente lo que hemos fallado los gestores culturales es en comunicar nuestros programas y nuestros proyectos, por ignorancia de los mecanismos de comunicación, la comunicación en el mundo actual es algo más complejo. Hablaba antes de los nuevos usuarios o consumidores. Entre estos jóvenes que son internautas, alguien los ha definido como prosumidores. Producen y consumen cultura. Es una cosa nueva. Yo creo que es la palabra o el palabro, el neologismo yo creo que es bastante explícito. Y hay algo un fenómeno que el profesor Manuel Castel denomina, y perdonen mi inglés que es inexistente, mass self-communication, que es como autocomunicación masiva, producida de modo masiva. O sea, y es una comunicación que es de modo masiva en la red, pero que, sin embargo, es producida individualmente, es consumida individualmente y es percibida individualmente. Entonces, nosotros ignoramos todos los mecanismos de comunicación en estos ámbitos. Yo personalmente y la mayoría de la gente. Y ahí se está generando la gran mayoría de los flujos culturales del futuro. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede aportar la universidad a este escenario? No lo sé. Nosotros hemos hecho algunas propuestas. Desde cosas que tradicionalmente el ámbito de la cultura necesita desde siempre, como son, en primer lugar, instituciones y presupuestos, institucionalización. Esto es un ámbito político, es política, o sea, el que definitivamente las políticas culturales sean institucionales, existan, que no se actúe en cultura desde la intuición, desde el voluntarismo, sino aunque hay tres políticas tradicionales, la patrimonial, que trata de la memoria, la democratización de la cultura, que es la del estado del bienestar, es facilitar acceso a la cultura, o la democracia cultural, que se centra sobre todo en el desarrollo, como la cultura como un factor de desarrollo, no solo económico, sino social, territorial, etcétera. Esas políticas, pero necesitamos instituciones, o que las instituciones seriamente se planteen políticas culturales. ¿Qué realidad hay ahora? Bueno, en principio hay lo que podemos llamar una saturación retórica del discurso hegemónico en cultura. Cuando se habla políticamente de cultura, se hace un discurso de políticas declarativas. Hay que promover la cultura, hay que garantizar el acceso a la cultura, nuestro propósito es difundir la cultura, pero difícilmente se baja de ahí. Hoy tenemos incorporado al discurso político de la cultura la cultura como la cultura y economía, ¿no? Esa dicotomía, ese maridaje cultura-economía, y se empieza a hablar en el discurso político hegemónico de la cultura como generadora de empleo, la cultura como factor de desarrollo, etcétera, etcétera. Bien. También en las políticas actuales hay ausencia de bases objetivas para la toma de decisiones, y eso es algo que retomaremos al mismo. O sea, en cultura no se habla como en otros sectores de ratios de servicio, tasas de cobertura, análisis de la demanda, análisis de la calidad de los servicios, o no se está hablando con la intensidad que se debiera, o no se ha hablado hasta hace muy poco. Luego, otro problema que tiene la cultura es la concurrencia institucional excesiva, sobre todo en España, pero pasa en casi todos los sitios. En nuestro marco jurídico-político, la cultura es concurrente, todos podemos hacer de todos. La universidad puede hacer lo mismo que la Diputación lo mismo que la universidad, y lo mismo que el Ayuntamiento tal, y lo mismo que la Consejería y el Ministerio, y hasta la propia Unión Europea, desembarcar y encontrarnos 6, 7 instituciones haciendo lo mismo. Eso crea
zonas saturadas, sitios donde como concurrimos ahí vamos todos, por lo que sea, porque es lo de moda, es lo que toca o se nos ha ocurrido. Y agujeros oscuros, sitios donde nadie hace nada y se deberían estar haciendo cosas. Esto lleva a mi entender, y de mucho, a una mala gestión de escasos recursos. Si los recursos son escasos en casi todo, en cultura son aún más escasos. Entonces, tenemos una institucionalización precaria y con esta concurrencia hay escasa reglamentación dentro del mundo de la cultura, salvo, si hacemos una excepción, el mundo del patrimonio, que hay políticas desde el siglo XIX y en el patrimonio hay una legislación extensísima de todo, pero si salimos del mundo del patrimonio, la reglamentación es pequeña. Ahora se está haciendo, si no la primera, no sé si será la primera, la segunda ley de cine, con todo lo que conlleva, con el conflicto que hay, pero el cine es algo que existe desde hace 100 años, ¿no? Y ahora estamos poniendo normas sobre cine, normas con carácter de ley y con vocación de continuidad. Los servicios se implementan mal y estamos en la periferia, nacimos en la periferia, pero estamos situados en la periferia. Y la financiación de la cultura al final es discontinua y marginal, y cuando vienen los momentos de crisis, más discontinua y más marginal todavía. ¿Qué necesitamos en este aspecto? Bueno, competencias claras, definidas y diferenciadas. Eso yo sé que es un problema grande, o sea, sentar a todo el mundo institucional, cultural de este país y decirle, bueno, vamos a ver, los ayuntamientos deben hacer esto, las diputaciones esto, la universidad esto, los gobiernos autonómicos esto. Pero eso es difícil y entra dentro de todos los problemas de financiación del sector público. Presupuestos bien dimensionados, pero bueno, eso voy a pasar rápidamente. Otra cosa que necesita la cultura, y en la que yo creo que es planificación estratégica. Me alegro que José María esté aquí porque que no se ha incorporado hasta hace relativamente poco, ¿no? Porque la cultura es un ámbito de incertidumbre, de riesgos, de apuestas, ¿no? Piensen que la producción de un producto cultural, valga la redundancia, una película, un poema, una obra de teatro, tiene muchas incertidumbres, nunca está garantizada exclusivamente por la cantidad de presupuesto invertido ni por la cantidad de talento invertido, ¿no? A modo de ejemplo, todos hemos visto alguna vez una obra de teatro en que hemos visto a priori grandes actores, gran director, escenógrafos de calidad, una producción a lo mejor institucional, tal, un texto de calidad, de un clásico y tal, y al final, cuando nos sentamos, pagamos la entrada, aquello es un churro. O conocemos el caso de grandes superproducciones de Hollywood, la maquinaria de producción de Hollywood es de las más profesionales que se pueden encontrar, que tras invertir millones de dólares y mucho talento en directores, etcétera, etcétera, han fracasado comercialmente, que es lo que buscan, ¿no? Por eso, en un ámbito de incertidumbre, la planificación es una herramienta para amortiguar esas incertidumbres, esos riesgos, hasta límites más razonables. No fiarnos solo de eso. Bien. Dicen que la planificación tiene primero un marco teórico, un marco de reflexión y una formulación, ¿no? Yo no voy a entrar mucho en eso. Pero algunos hablan ya de que más que de planificación habría que hablar de dirección estratégica y de pensamiento estratégico, ¿no? Que no es tan importante esos mecanismos, esas herramientas, esas estructuras que están ahí, que sirven y que nos ayudan, como tener en nuestros proyectos, en el área donde intervenimos, un pensamiento estratégico, o sea, pensar a medio y largo plazo, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Bueno, de hecho, en España ya empieza a haber tradición de planificación estratégica de la cultura. Hay un libro de la Fundación Autor donde se recoge una experiencia de esta universidad en planificación estratégica de la cultura. Porque los problemas que nos enfrentamos es que hay tiempos diferentes. El tiempo de la cultura, como la cultura lo que pretende es cambiar hábitos, no nos engañemos, o sea, hay poca gente que lee, y leer, que pensamos que es bueno, tenemos que intervenir para cambiar ese hábito y que la gente lea más, o vaya más al teatro, o lea poesía, o sea más creativa en su entorno, etcétera. Y los cambios de hábito, que es el tiempo de la cultura, son a largo plazo. Pero, como vivimos en un entorno, primero institucional político, hay un tiempo político, que es distinto, es más a medio plazo. En
cada 4 años, ¿no? Y creo que también la universidad es cada 4 años renovable. Luego el tiempo político, como mucho, es de 4 años, ¿no? O como decía Maragall, de 4 años, cuando era alcalde, el primero para hacer equipos, 2 para gestionar y el cuarto para vender. Yo creo que ese es un tiempo político razonable, sí. Y luego está la economía, que también está ahí, el tiempo de la economía, que es distinto, es más, quizás a veces más cortoplacista, porque lo que busca es rentabilidad. La rentabilidad, cuanto antes llegue, mejor, menos sostenible. Y eso es un problema en el cual la planificación nos puede ayudar a sobrevivir en estos 3 tiempos que confluyen. Y porque también en cultura tenemos un problema que es una especie de muro psicológico que decimos, planificar el arte. Pero por Dios, ¿cómo vamos a condicionar, planificar la estética, la producción estética y tal? No hablamos de eso, hablamos de planificar lo que rodea a eso, lo que genera las condiciones para que eso se produzca, ¿eh? Dios nos libre de planificarle a un pintor o a un poeta su tiempo creativo, ¿eh? Bien, la planificación estratégica, el pensamiento estratégico nos profesionaliza a la gente de la cultura, nos ayuda a situarnos en el discurso político con más fuerza, somos gente seria, planificamos, ojo, antes no, antes éramos gente divertida, creativa, ocurrente, pero tenemos que ser profesionales. Y en ese sentido nos da centralidad. Bien. Pues necesitamos pensamiento estratégico y el mundo de la cultura lo necesita, está empezando, pero no sé si la responsabilidad social nos ayudará a tener más. Necesitamos eficacia, competitividad y sostenibilidad. Hemos unido aquí estas 3 cosas, ¿no? Voy a pasar rápidamente porque eficacia, cumplimiento de objetivos. Esto está muy ligado a lo anterior, al pensamiento estratégico. Hemos trabajado sin objetivos, haciendo por hacer, partiendo de la base de que todo lo que se haga en cultura es bueno. Y no es que no sea bueno o sea malo. La pregunta que hay que hacer, ¿es conveniente aquí ahora o no es conveniente? ¿Es la demanda que hay social o no es la demanda que hay? Evidentemente, representar una obra de teatro nunca será malo, pero ¿es lo que hay que hacer aquí ahora? O proyectar cine, o montar una exposición de lo que sea, etc. Bien, tener objetivos, porque es tener política. Y yo creo que los vicerrectorados deben tener políticas objetivas, me imagino, no solo declarativas, como decía antes, sino políticas planificadas y objetivables, ¿no? En doble sentido, con objetivos y evaluables, ¿no? Porque se pueden medir. La competitividad, porque el entorno del mundo actual es muy competitivo, probablemente siempre lo ha sido, pero ahora es más. Porque hay nuevos, como hemos visto antes, hay nuevos modos de producción y de consumo cultural, de los que muchas veces no sabemos, no tenemos ni idea, porque la oferta está en cambio permanente. Y en este contexto cabe preguntarnos, ¿damos la calidad esperada y demandada por la sociedad? ¿Tenemos capacidad productiva eficaz? ¿Servicios eficaces con los recursos que tenemos? ¿Sabemos qué servicios dar y cuáles no? Y por ahí me digo, ya les digo que estoy muy en clave de reflexión porque nos cogía de nuevo. Y la sostenibilidad la entendemos para la cultura en clave sobre todo de diversidad, ¿eh? La sostenibilidad es un concepto que nos viene probablemente de lo medioambiental y lo hemos ido adaptando a otras cosas. Yo creo que a la cultura también. Desde que arranca el famoso informe de Pérez de Cuéllar de nuestra diversidad creativa, el que hace para Naciones Unidas, y el propio nombre lo está diciendo, nuestra diversidad creativa. Si queremos ser más creativos, debemos ser más diversos, ¿no? Entonces, sostenibilidad en claves de diversidad, de participación y de desarrollo, ¿no? Desarrollo sostenible. Bien, otra cosa que que pensamos que necesita la cultura y que la universidad podría aportar. La cultura necesita también integración social y territorial, pensando siempre que las políticas culturales son políticas sociales, no son políticas de infraestructura o de otra cosa, son políticas sociales, más o menos importantes los sociales. Entonces la cultura es social, pero también es territorial, social por fines, por objetivos, por conceptos. Y es territorial porque necesita referenciarse a un territorio. No hacemos cultura en el aire, incluso un ciberterritorio en un momento determinado, ¿no? En eso nos encontramos que la universidad también es social, muy social, y en el modelo actual es territorial,
aunque por concepto es universal, pero nuestras universidades ahora son territoriales. A lo mejor lo que tratan es de situar en lo universal el territorio en el que trabajan, etcétera. Bien, pues comparten el mundo de la cultura y el de la universidad esos dos referentes y deberían estar más cohesionadas en ese aspecto, y yo creo que deben estarlo, porque en el contexto de estado de bienestar, que es el que por ahora vamos manteniendo, en la cultura ya se considera un aspecto importante del estado del bienestar. Ya no basta una economía desarrollada, unos servicios sociales potentes y unas políticas medioambientales que no son. Ya empezamos o muchos empiezan a pedir cultura, sea esto lo que sea, servicios culturales, como un elemento más del bienestar, de la felicidad. Hablando en términos de dimensión cultural del desarrollo. Y dentro de esto, esta integración social y territorial, porque territorios diferentes necesitan modelos culturales diferentes. Es un poco lo que... o diferentes modelos de políticas culturales. Bien, porque hay una serie de riesgos. Uno de siempre. Una cultura sin objetivos sociales nos lleva a un fenómeno que en muchos lados se da, que es a la cultura como un adorno, como un evento o como mero entretenimiento. Eso es lícito que haya cultura adorno, que haya cultura entretenimiento y que haya cultura como gran evento o como evento. Pero desde las lógicas de las políticas, de las instituciones, de lo social, la cultura debe ser algo más y no quedarse ahí. Y porque la cultura sin políticas territoriales, los riesgos es la homogenización, la no diversidad. Entonces, yo creo que aquí hay un campo de trabajo para la responsabilidad social. Y una última cosa que demandaríamos desde la cultura, yo creo que también aquí en la universidad, de hecho, estamos en un ámbito donde esto que necesitamos son observatorios y laboratorios. En otros ámbitos, en otros sectores, el observatorio es algo frecuente, es algo que es normal. En el mundo financiero, en el mundo turístico, pensemos en el turismo, que es en nuestro país la gran industria, una de las grandes industrias. Hay observatorios turísticos que, en base a indicadores, expulsan datos hacia el sector. O sea, nadie hace ni políticas turísticas, ni el mundo empresarial turístico tiene muy en cuenta los datos que los observatorios turísticos están lanzando hacia afuera. Entonces, en cultura hasta hace muy poco no hemos tenido observatorio como esquema clásico de observatorio, que es una institución o un organismo que, en base a un sistema de indicadores, da información al sector. Todo esto dentro de lo que podría ser una cadena de valor, que es información, conocimiento, creatividad, acción. Y ese último eslabón de la cadena de calor, la acción, me lleva al concepto de laboratorio. Porque el laboratorio, como lo entienden algunos, es algo más. Ahí hemos cogido, ya tenemos la información transformada en conocimiento y vamos a actuar para generar más creación, conocimiento, experimentar. La información nos sirve en esta cadena para diagnosticar. Hemos hecho a veces, se han hecho políticas culturales para territorios desde o la mera intuición, o desde el capricho, o desde supongo que esto es lo que hay que hacer. Bueno, nos sirve para diagnosticar sectores y territorios. Vamos a diagnosticar cómo está el mundo del teatro. ¿Realmente conocemos a nuestra gente del mundo del teatro? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿De qué viven? ¿O malviven? Etcétera. Y también los territorios. ¿Cómo es nuestra provincia, nuestro barrio, nuestra localidad? ¿Quiénes son los creativos? ¿Quiénes no son? ¿Qué necesidades tienen? ¿De qué viven? Etcétera. Y esa información se obtiene a través de observatorios. Y para detectar los problemas en el diagnóstico. La política, algunos la entienden como reacción frente a problemas. El conocimiento generado por toda esa información nos debe servir para, dicen algunos, discernir lo emergente de lo degradante. O sea, las cosas que emergen en buen sentido y las cosas que pasan que nos degradan. Podemos pensar en la más media, etcétera.
para localizar el talento, ¿no? En el mundo de la cultura se supone que hay mucho talento, pero a veces los que vienen a buscarnos son los que no lo tienen o lo tienen poquito, y el que tiene talento no sabemos dónde está, o ni siquiera él es consciente. Y para localizar las oportunidades, ¿no? Y luego los proyectos, la acción, la parte laboratoria, hasta ahora hemos hablado de parte observatorio, nos debería servir para esto que también está de moda, que es la creatividad, potenciar la creatividad o innovación, para solucionar estos problemas, para tener bases objetivas que nos permita decir dónde está la creatividad, qué es, cómo potenciarla, etc. Esto se hace con observatorios, he dicho, a base de información, con laboratorios, y yo creo que esto es una herramienta muy necesaria que necesitamos, que no digo que solo sea la universidad la que la tenga que dar, pero estas herramientas se construyen entre varios, no son de uno solo. Y hasta aquí llego. Yo creo que he hecho una reflexión, en principio honesta por mi parte, de verdad, y por parte de Enrique, que la hemos compartido, de cosas que hemos encontrado en nuestro mundo, carencias que necesitamos, y hemos venido aquí un poco, más que nada, a pedir ayuda, entre otras cosas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Y... ¿Se oye? Sí. Bien. En primer lugar, gracias por la invitación, ¿no? Felicidades por el proyecto Atalaya, ¿no? Yo creo que está muy bien en una... decía Toine que el arte es fácil, la ciencia es fácil, más o menos, decía, no cito de memoria totalmente, decía, la cooperación social para buenos fines es dificilísima. O sea que hay que situar lo fácil, lo difícil. Efectivamente, colaborar, cooperar con los otros para buenos fines no es fácil y, por tanto, felicidades por la iniciativa. Ayer estuvimos compartiendo fino y demás, ¿no? Y eso me anima a que mis palabras las quiero hacer como se habla con los amigos, ¿no? Los buenos amigos critican de frente y alaban de espalda, ¿eh? Esos son los buenos amigos, no lo que hacen lo contrario, ¿no? Y me siento un poco, después de la confianza del vino y la mesa, con la confianza un poco de afección entre amigos, ¿no? De lo que yo creo que, desde mi punto de vista, la universidad debería, en el momento en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque yo creo que lo que se trata es sobre todo de propiciar el debate y la reflexión, ¿no? Y también quiero centrarme más en los fines y no tanto en los medios. Creo que era Bertrand Russell que decía que la sociedad actual es muy confusa en los fines y muy precisa en los medios. Y efectivamente te pueden decir cuántos nanosegundos, ¿no? Pero cuando preguntas, ¿y para qué? ¿Y por qué? Y ahí empieza la confusión, ¿no? Entonces quiero centrarme más un poco en los fines. Por dar alguna pincelada, quien moderador y presentador decía de ecología y desarrollo, por dar unas pinceladitas un poco de qué es eso. Porque ayer, como presuponéis que todos son de la universidad y la universidad no necesita explicación, simplemente de dónde vienes, la de Cádiz, sí, vale, la de Sevilla, sí, la de Córdoba. Y yo decía, no soy de una universidad. Bueno, muy rápidamente y muy sintéticamente, porque este no es el objetivo. Somos una fundación, por tanto una ONG, que tenemos como misión ayudar a practicar, porque del discurso, antes hablabas de la toxicidad del discurso cultural. Bueno, pues el discurso de la sostenibilidad es casi tan tóxico como el de la cultura, es reiterativo. A practicar la sostenibilidad a la inmensa minoría de gente que quiere trabajar hacia el desarrollo en España y América Latina. Ese sería un poco nuestro territorio. Y nosotros planteamos que hay 3 actores claves para el cambio, entre los cuales no metemos a la universidad. Lo digo de entrada así y confesando, con un cierto sentido, con un pudor, decir, bueno, no decimos claramente que la universidad sea un motor de cambio. Es una pieza fundamental, pero no la vemos que lo esté siendo en este momento, que serían las empresas, las administraciones públicas, los gobiernos y las ONGs. Y de hecho, pues en el campo del gobierno, pues junto con ESADE ayudamos a una subcomisión para el fomento de la responsabilidad social que hubo en el Congreso de los Diputados de España, que presidía Ramón Jáuregui. Junto con ESADE colaboramos con esa comisión. En el campo de las empresas, analizamos las grandes empresas que cotizan en bolsa para el FTSE for Good
europeo, un índice de sostenibilidad en Europa, o FTSE IBEX en España, también portuguesas, mexicanas y brasileñas, ¿no? O estamos en el Consejo Social de Inditex o en el panel de expertos de Sol Meliá, ¿no? Y en el campo de las ONGs, pues estamos en el Consejo de Greenpeace o llevamos el secretariado de las iniciativas ciudadanas de la última Expo, ¿no? Y trabajamos 3 temas: agua, cambio climático y dinero, por los 3 fluidos, ¿no? Dinero en el sentido de la responsabilidad social empresarial, el mercado de la sostenibilidad, inversión socialmente responsable, consumo responsable, compra pública. Y procuramos empujar los 3 caminos fundamentales para el cambio personal y social, que desde nuestro punto de vista son la coerción, te obligan a algo y lo haces; la convicción, quieres hacerlo aunque no te obliguen; y finalmente la conveniencia económica, y por eso lo acento en el tema del mercado de la sostenibilidad. Bueno, ¿qué cosas quiero plantear muy telegráficamente para que la moderadora no me corte ahí, ¿no? Uno, una cierta referencia a qué pasa hoy en el tema de la sostenibilidad, sobre todo la crisis. ¿A qué mañana tendríamos que llegar, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál es el trozo de responsabilidad de la universidad en este momento? Y cuáles son los factores críticos que yo veo en el tema de la universidad. Y finalmente, pues un epílogo. Bien. Hoy yo no digo nada nuevo si digo que estamos muy mal, que estamos en una emergencia planetaria. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo, junto con otras 18 universidades de todo el mundo, de los 5 continentes, hace poquito, seguramente hace un mes, en el país quizá lo visteis referenciado, hizo un informe sobre los 9 límites que no deberíamos sobrepasar si no queríamos meternos en un terreno catastrófico. De esos 9 límites, 3, esto es una muy mala noticia, ya los habíamos pasado: las emisiones de carbono, la pérdida de biodiversidad. 4, estamos en un tris. Cuando digo un tris, por ejemplo, el tema de las toneladas de fósforo vertidas a los océanos, pues no deberíamos sobrepasar los 11 millones de toneladas y estamos en 9. O sea que estábamos cerquita, ¿no? Quiere decir que realmente todos los datos científicos avalan de que estamos realmente en una situación muy complicada, pero no los datos científicos, el ciudadano común. Antes estábamos acostumbrados a que la naturaleza cambiaba muy lentamente, ¿no era así? Y nosotros, las modas, la cultura, cambiaba más rápido. Y ahora, oh cielos, estamos viendo que la naturaleza cambia más rápido que nuestras leyes. ¿No es así? Hablando de vinos, con un enólogo de mi zona, de la zona de Aragón, me decía: mira, Víctor, en los últimos 10 años hemos adelantado la vendimia un mes. Un mes. ¿En 10 años? ¿10 años qué es? Para el tiempo, nada. Y estamos en eso, ¿no? Que si realmente estamos en una situación, desde el punto de vista medioambiental, bueno, los humedales arden, ¿no? Aquí cerquita, las tablas de Daimiel, no tenían 300.000 años, están ardiendo. O sea, estamos realmente, desde el punto de vista ambiental, en una emergencia planetaria. Desde el punto de vista social, estamos en un fracaso civilizatorio bastante profundo. Una sociedad que es capaz de mandar una nave a Marte para saber si hay agua, no es capaz de dar agua potable a 1.200 millones de seres humanos, de semejantes, que no tienen agua segura. Y que, por tanto, al no tener agua segura, pues hoy, 2 de diciembre, como un día más normal, pues morirán en torno a 4 o 5.000 niños por chorradas, por diarreas, por no tener agua buena, ¿no? En eso en la civilización que es capaz de enviar una nave a Marte, ¿no? O yendo a lo más reciente de nuestro país con toda la crisis económica. Ayer yo le contaba, cuando íbamos en el autobús, 2 noticias que medio vi en la televisión ahí en la habitación del hotel, que había un ciudadano, fue a pedir un préstamo, le dijeron que no, seguramente como a tantos, y seguramente más nervioso y más desesperado que tantos, pues cogió una navaja y se la puso en el cuello de una cajera, de una empleada, y ahí estuvo unas horas hasta que la cosa acabó felizmente, ¿no? Pero quiero decir que es prueba de desesperación en lo micro. Vemos macro, pero también hay micro, ¿no? Estamos en una situación muy complicada. ¿Y qué tendríamos que hacer? Este es el hoy. ¿Y el mañana? Pues el mañana tenemos una tarea muy extremadamente complicada, un desafío enorme, porque tendríamos que resolver, como en un sudoku,
como se resuelve en un sudoku, los temas ambientales, los temas económicos y los temas sociales a la vez. Ya no vale la unilateralidad y el divorcio de que por un lado va la economía, por otro la ecología, pero esto es bueno para crear empleo, pero es malo para el medio ambiente. No, perdone usted. De la crisis hay que salir con un nuevo modelo de producción, un nuevo enfoque en el que a la vez creemos empleo, sí, pero a la vez creemos un empleo verde, y luego comentar este informe de Naciones Unidas, del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas y la OIT, y decente. Todo a la vez, que sea empleo, que sea verde y que sea decente, ¿no? Y también cambiando paradigmas. Tenemos que cambiar el paradigma de la cantidad en el que hemos estado al paradigma de la calidad. Seguramente a lo mejor no tanto crecimiento, pero más desarrollo. ¿No? En Brasil, la semana pasada, se inauguraba un congreso después de uno de medio ambiente al que íbamos nosotros, que era, que luego me hizo gracia que lo sacaban en El País, el 6º Congreso Mundial de la Felicidad Interna Bruta, por contraponerlo al Producto Interior Bruto. ¿Por qué tenemos que pelear? ¿Por un Producto Interior Bruto o por la felicidad interna bruta? Claro, esto tiene mucho que ver con cuáles son nuestros dioses, como decía Sánchez Ferlosio. Mientras no cambien los dioses, nada va a cambiar. ¿Cuáles son nuestros dioses? ¿Por qué peleamos, no? Entonces yo creo que esto es un tema fundamental. Tenemos que salir de la crisis, tenemos que construir una economía baja en carbono, con una reconciliación de la economía, la ecología, lo social, lo cultural, lo tangible, lo intangible, con un nuevo modelo. Hemos cometido muchos errores, por tanto, deberíamos haber aprendido mucho. Ahora ya sabemos todo lo que no se puede hacer. Ya sabemos que no merece la pena una economía especulativa. Ya sabemos, ya deberíamos poner en orden los valores. Ya no deberíamos confundir valor y precio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estamos en la tesitura de hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Tercer punto. Que todo esto lo tenemos que hacer, que como ya se ve, es muy gordo, ya. Cuando hablan el programa de medio ambiente de Naciones Unidas, no, el PNUD, hablaba de que en relación con el cambio climático tendríamos que actuar en 10 años. Tendríamos que hacerlo en 10 años. En 10 años, pero en Nueva York y a la vez en Bután y en China y en Indonesia y en... Hemos perdido mucho tiempo. Y ahora estamos en que tenemos que hacer muchas cosas muy profundas en muy poco tiempo. Eso se llama hacer una revolución. Una fundación inglesa, Leon Economic Foundation, hablando de esto, ¿no? de la necesidad de hacer una transformación rápida hacia una economía verde, para comparar un poco de qué estábamos hablando, hablaba de la situación que vivió el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Porque efectivamente, en una crisis, en una guerra, pues todo cambia a una velocidad enorme. Decían, en ese momento, el 40% de las verduras que se comían en Londres las cultivaban los mismos londinenses. ¿Qué remedio? ¿No? Esto se hace rapidísimo. La necesidad te fuerza enormemente, ¿no? Es decir, que estamos en que tendríamos que hacer profundos cambios en muy poco tiempo, y por eso yo hablo de revolución, ¿no? Y la universidad, y la universidad, ¿no? Y la universidad, ¿qué hace aquí? ¿Cuál es la tarea que le toca, ¿no? Yo cuando a veces me toca explicar un poco esto de la responsabilidad social y demás, de una manera simple, porque a veces hay que procurar un poco tratar de... Y bueno, responsabilidad simplemente es responsabilizarse de las consecuencias de las propias acciones. Punto. De eso se trata, ¿eh? ¿Qué es la responsabilidad? Responsabilizarse de las consecuencias de las propias acciones. El problema es que vivimos en un mundo complejo y esto no es tan fácil, porque yo llevo una camisa de algodón, creo. En el siglo XXI yo debería saber, y en la universidad se debería saber, que el algodón es uno de los productos que contaminan más los acuíferos del mundo. En su cultivo tradicional, con pesticidas, no sé qué. Debería saberlo. No soy ignorante de esto. Hoy sabemos muchas cosas y el que sabe es responsable. Lo mismo que el que tiene dinero, el que tiene poder, pero el que sabe también es responsable.
Entonces, responsabilizarnos de las consecuencias de las propias acciones, pues tiene que ver con repasar cuáles son mis acciones y cuáles son las consecuencias. En muchos bares de España vamos y tomamos un café, y pedimos un café, y ya está. Y al pedirlo nos estamos desentendiendo de si pedimos un café cultivado bajo sombra, si es un café de un tipo, si es un café de otro, si es un café orgánico, si no es... Y estamos formando parte de una cadena en el que de repente somos cómplices de cosas que si lo supiéramos no querríamos serlo, ¿no? O sea que, para mí, el tema de la responsabilidad social pasa por responsabilizarse de las propias acciones. Dicho de otra manera, esto tendría arreglo si cada cual barriera su trozo de acera, como se limpiaban antes las calles de los pueblos, barriendo cada cual su trozo de acera. Todo el mundo barre el trozo de acera y el pueblo está limpio. ¿Cuál es el problema? Que las aceras, el tamaño de las aceras es muy desigual. No es lo mismo la acera de Endesa que la acera de la Diputación de Cádiz, que la acera de la Universidad de Cádiz, que la acera de Ecología y Desarrollo, que la acera de Víctor, que la Universidad de Verano de Córdoba, ¿no? Son distintas aceras, pero cada cual tiene una acera, más pequeña, más grande, y hay un tema clave que es la corresponsabilidad. Y los países latinos somos muy dados a decir, no, la culpa es de aquel, no, la culpa es de la Diputación, no, el Ayuntamiento, no, la Universidad, no. O sea, sí, será, sí, seguramente tienes razón cuando lo dices, pero ¿quieres decir que tú no eres responsable? ¿No? Es decir, que la apelación a la responsabilidad es una apelación universal, responsabilidad de las empresas, de las organizaciones, de las universidades, de los gobiernos, de las personas, de todo, ¿no? 4 creo que es líneas un poco que para mí, no cuento todo porque yo creo que hay muchas cosas que se han dicho y seguro que hay extremas que dirían, pero algunas cosas que a mí en el contexto de la crisis me torturan más y creo que es más importante que la universidad hable, ¿no? Por un lado, participar en el debate sobre el cambio de modelo productivo. Para mí es una responsabilidad clave de la universidad en este momento. Este informe, que está promovido por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, la OIT, la Internacional de los Sindicatos y la Internacional de los Empleadores, está apoyado desde el punto de vista técnico por una ONG y por una universidad, la Universidad de Cornell. Es una universidad que está apoyando, participando, empujando el debate sobre el cambio de modelo productivo, ayudando con otros actores, ¿no? Entonces, para mí ese es un tema fundamental que alguna gente de la universidad hace, alguna gente, pero no tanta gente como sería menester. El otro día estuve en un debate, no diré exactamente dónde, pero había 2 responsables universitarios sobre el cambio de modelo productivo, dos profesores de universidad. Y uno resumió un artículo de un profesor norteamericano, otro habló de la República, lo contaba a ti el otro día, ¿no? Y no plantearon nada. Es decir, una cosa es quien toma las decisiones, que son las instancias políticas, los gobiernos, tal, pero debe haber una democracia deliberativa en la que la universidad ayuda a la sociedad a la toma de decisiones. Esto es muy importante y esto yo no lo veo bien reflejado en las prioridades de la universidad. Pondré un ejemplo muy cercano. Hoy estamos acabando el año 2009 y en el año 2009 estamos gastando, el Fondo Local de Empleo se ha invertido 8.000 millones de euros, que eso dicho en euros parece no tanto, pero dicho en pesetas, o sea, 1,5 billones de pesetas en los 8.000 ayuntamientos de España. Y el año próximo serán 5.000. O sea, 8 y 5, 13, más de 2 billones de pesetas gastados. Yo no he visto demasiado debate y profesores universitarios escribiendo si es sensato, si no es sensato, si podríamos haber gastado el dinero de otra manera, por qué no lo hacemos así, qué experiencias hay en otros países, qué pasa, de qué manera, cómo. A esto me refiero, a participar en el momento y ayudar a la sociedad a la toma de decisiones. O, por ejemplo, y fijaos un poco, lo que pasa es que siempre se castiga más el pecado de acción que no el de omisión. Que todo el mundo recordamos la cumbre iberoamericana, ahora que estaban cerrando la de Estoril, de Santiago de Chile, porque fue la cumbre de Chávez y el rey, ¿no? Y unos le echan la culpa al rey, otros a Chávez, depende del color,
Pero en cualquier caso, nadie carga las culpas en el pecado de omisión que tuvo la presidenta de Chile, que era quien moderaba la mesa. Seguramente, si la moderada de la mesa hubiera ejercido su función, no hubiera habido lugar al incidente. O sea que el pecado de omisión se castiga poco, pero es un pecado. Es decir, que hay que actuar. Por ejemplo, no sé si estuvisteis al tanto en relación con el tema de las renovables, que hubo un informe atribuido a la Juan Carlos I, aunque en realidad eran profesores asociados, etc., que manipulado por círculos conservadores propios y de Estados Unidos, circuló en Estados Unidos cuestionando esa familia que se había creado dentro de la administración Obama del milagro de las energías renovables en España. Bueno, pues eso, que luego fue reproducido en muchos medios de comunicación norteamericanos, pues seguro que habrá traído como una consecuencia pues la pérdida de contratos por empresas españolas que están pujando por el cambio de modelo energético. Bueno, pues a lo mejor puede haber otro informe de la universidad diciendo no, vamos a estudiar esto. O sea, es decir, participar, implicarse en el debate sobre el modelo productivo. Segundo asunto, la coherencia. Yo creo que en la sociedad, si hiciéramos un troceamiento, yo creo que hay entidades que estamos dentro de los que estamos en el mundo del deber ser. Las ONGs, el sistema educativo, la universidad, los políticos, los sindicatos, ¿no? Todos están un poco en el mundo del deber ser. Y esto debería ser así, debería ser así. Decimos las ONGs, ¿no? Y dicen los sindicatos, dicen los partidos políticos, y dice la Iglesia, ¿no? Y ahí, cuando la gente ve que hay una distancia grande, notable, distancia siempre va a haber entre lo que decimos y lo que hacemos, no somos dioses, ¿no? Pero que hay una distancia extremada, más grande de lo normal, entre lo que decimos y lo que hacemos, hay una crisis de credibilidad. Y en el sistema educativo en general, no solo en la universidad, pero en el sistema educativo español hay una crisis y una mala socialización, porque los libros de texto están a la altura de los mejores del mundo, pero cuando uno cierra el libro de texto y dice, bueno, ya no voy a ver lo que dice el texto sobre las energías renovables, el reciclaje, no sé qué, sino que voy a simplemente con mis ojitos voy a ver lo que hay en mi universidad y a tocarlo, compruebo que está a una distancia abismal. O sea, llevo leyendo sobre energías renovables, ni se sabe en los libros de texto, pero luego voy a mi universidad y no hay energías renovables. Llevo leyendo sobre la eficiencia energética o sobre la eficiencia del agua o sobre cualquier cosa y, sin embargo, luego no hay. Entonces yo creo que hay un tema que no solo le pasa a la universidad, pasa a las ONGs también, que estamos en el mundo del decir y tiene que haber una coherencia. A mí me impactó mucho una anécdota de Gandhi, que es la siguiente. Va una madre con su hijo a la presencia de Gandhi y le dice a Gandhi, ¿qué quiere? Entonces la madre le dice, mire, es que mi hijo tiene mucha fe en usted y mi hijo toma muchos dulces y yo querría que usted le dijera que es malo para su salud, que el día de mañana se va a arrepentir. Bueno, entonces Gandhi le dice, vuelva usted dentro de 3 semanas. Y la mujer, que vivía a un día de camino andando de donde estaba Gandhi, se vuelve a su pueblo y vuelve al cabo de 3 semanas. Y al cabo de 3 semanas pues se presenta allí, Gandhi lo reconoce, se dirige al niño y le dice un poco, le susurra unas palabras al oído, y la madre le dice, ¿qué le ha dicho? Y Gandhi dice, bueno, le he dicho que no tome dulces, que es malo para su salud, que el día de mañana se arrepentirá. Y la madre, que por dentro pensaba, joder, este hombre será bueno, pero lo que le dije yo que le dijera hace 3 semanas, me hubiera evitado el viaje y aquí esto ya estaría resuelto, ¿no? Entonces le pregunta, pero ¿y por qué no se lo dijo hace 3 semanas? Claro, no le dice esto que pensaba por dentro. ¿Y por qué no se lo dijo hace 3 semanas, no? Y Gandhi le dice, porque hace 3 semanas yo también comía dulces. ¿Cuántas ONGs callaríamos, no? ¿Y cuántos profesores universitarios callarían si realmente tuviéramos que hablar todos de lo que hacemos? Pues habría muchos silencios. Dentro del mundo de las ONGs, los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias, las universidades, que están en el mundo también de los que dicen cómo deberían funcionar las cosas. Entonces yo creo que ese es un tema clave. ¿Qué quiere decir eso? Compras responsables. Decimos qué pasa con Inditex donde compra. Bueno, pues lo mismo cabe decir de cualquier universidad. ¿Dónde están comprando las universidades españolas hoy? ¿Qué compran? ¿A quiénes? ¿Qué productos? Es decir, yo recuerdo en la ampliación del Reina Sofía, no sé si habéis estado,
en la biblioteca, que es la librería, que es magnífica, bella. Pues poco después de inaugurarla hubo un informe de Greenpeace donde decía, muy bonita, solo que la madera que se ha empleado ha provenido de un bosque tropical, en una zona donde hay orangutanes, y pues seguramente el ministro de Industria no diría vamos a joder a los orangutanes. La director o directora del Reina Sofía tampoco, pero lo que no dijeron es lo contrario. Pecaron de omisión, no dijeron que se hiciera eso. Lo que no dijeron es, ojo, que con nuestras compras no vayamos a perjudicar desde el punto de vista medioambiental o social a nadie. Vamos a responsabilizarnos de las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, una línea, compras, consumo, a quién se compra, qué se compra, de qué manera. Otro, todo lo que tiene que ver con las instalaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las inversiones, ¿eh? En la estafa de Madoff, una de las cosas que salía era que habían trincado dinero a ONGs, a fundaciones, a universidades, presas del pecado de la avaricia, ¿no? Bueno, ¿y por qué invertían con este señor? Pues no sé, pero desde luego no era muy razonable, ¿no? La transparencia, ¿no? Quiero decir que antes, no insisto porque ya el vicerrector la comentaba con el tema de la formación, que yo creo que sabéis mucho más que yo y yo creo que es un tema fundamental cómo se forma a la gente. Me parece que era la Universidad Politécnica de Cataluña, que el tema de arquitectura hacía una reflexión de en qué medida lo que contaban que implicaba cuál era la formación de los arquitectos de mañana iba a tener más o menos impacto en el cambio climático, que el tema de la formación era crítico, ¿no? Bien, desde mi punto de vista esas serían las tres líneas clave, hay otras, pero quería resaltar estas. Factores críticos, es decir, ¿cuáles son las claves para que esto funcione o no? Sí, acabo enseguida. Factores críticos. Uno, lo que yo llamo una pérdida de capacidad auditiva de la universidad. Es decir, hay que hacer un esfuerzo para escuchar a la sociedad. Memorias de sostenibilidad. Telefónica, pues seguramente hace 6 años que Telefónica con su memoria de sostenibilidad nos la puso delante, convocó una reunión a 10 o 12 entidades y nos dijo, ¿qué pensáis de esto? Yo decía, estamos en el Consejo Social de Inditex. ¿Quiénes? 5 o 6 entidades. ¿Para qué? Para oírnos. Y cosas normalmente no muy agradables. Y nos invitan para que digamos esas cosas. El otro día tuvimos una reunión y el vicepresidente de Sol Meliá estuvo día y medio escuchándonos cosas que a veces no gusta oír. Y estaban oyendo. Ahora ya casi cualquier empresa del IBEX te llama, te dice, ¿qué piensas de lo que he puesto? ¿Crees que lo pongo bien? ¿Soy creíble? Pues la universidad no llama demasiado. No llama demasiado. Y yo creo que eso es un problema, porque hay las ventanas abiertas, la escucha, la interacción con el otro, te fuerza, te obliga a cambiar y eso es tremendamente positivo. Yo creo que un tema clave es la escucha a la sociedad, que luego se estructura de unas maneras, de otras, cuanto menos formalizado a veces mejor, porque cuando se formaliza se esclerotiza, ¿no? Pero yo creo que un tema clave es la escucha. Segundo, alianzas. Con la gente se aprende mucho. Con la gente se aprende mucho. Aquí una de las buenas prácticas que se reseñan es una iniciativa del gobierno, los empleadores, los constructores, los empresarios de la construcción de Alemania, organizaciones ambientales, sindicatos, para promover una rehabilitación con enfoque ambiental de 340.000 viviendas, generar empleo. Y en esas alianzas, luego nuestra experiencia, nosotros impulsamos una que tiene que ver con la Alianza por el Agua para Centroamérica, invitamos a la universidad y debo decir que la gente de la universidad no es la más, como qué neologismo podríamos buscar, es decir, no es la más fácil para las relaciones y para las alianzas y para construir. No es la más fácil. La llamamos siempre, porque pensamos que es fundamental que esté, pero no es la más fácil. Yo creo que hay un tema clave que antes lo señalaba también el vicerrector, con el tema de las alianzas, ¿no? Y el otro tema es la participación, ¿no? La participación. El otro día promovimos con la Universidad de Zaragoza un concurso entre los estudiantes de ideas para la sostenibilidad en tu universidad. Hubo 110 propuestas, 1.500 estudiantes votaron esas propuestas,
Es decir, había muchas ideas que los estudiantes pusieron encima de la mesa para resolver su universidad. Y hoy, en el siglo XXI, la formalización de la investigación y desarrollo no vale. Es decir, ayer en Expansión decían, y eran unas cifras demoledoras, ahora que estamos hablando de la importancia de la investigación y desarrollo del cambio de modelo. La productividad no es el I+D. El 81% de las grandes ideas empresariales como Microsoft, Starbucks o Nespresso surgen de los trabajadores, el 81%. El otro 21% de los jóvenes que no están en el mercado laboral como Bill Gates. Y el I+D solo crea el 8% de las grandes ideas empresariales. Quiero decir, y cuando pensamos, antes de hablar de la red, cuando pensamos en Wikipedia, ¿qué es Wikipedia? Un enorme proceso de participación social, de gente anónima que no se sabe ni quién es, ¿no? ¿Y qué es Linux, que ha puesto en jaque a Microsoft? Pues un enorme proceso de participación social hecho por gente que ni sabe, y será universitaria, no será universitaria, será abedel, será portero, sea lo que sea, participando y construyendo conocimiento. Entonces yo creo que hay un tema clave que las universidades no deberían, al revés, deberían alentar ese proceso de participación, formar parte de él y sumarse, ¿no? Y, bueno, acabo porque ya me han dado el toque, diciendo que las crisis tienen mucho dolor, traen mucho dolor, esta también, yo creo que es obvio, cualquiera que tiene ojos lo ve, pero también tienen una ventana de oportunidad, porque en las crisis recogemos la energía suficiente para dar el cambio. Muchas veces necesitamos estar en crisis para cambiar, ¿no? Entonces, de hecho, cosas que están sucediendo ahora serían impensables que sucedieran antes de la crisis. Hoy el 60% de la propiedad de General Motors es del gobierno norteamericano. Era impensable hace 2 años, ¿no? Hoy el presidente de la autoridad financiera del Reino Unido planteaba que seguramente es muy necesario crear un impuesto que grave las transacciones financieras internacionales. Un instituto austriaco ha estudiado qué significaría eso, una tasa del 0,05%, y significaría una aportación anual de 650.000 millones de euros, que es una cifra muy considerable para cambio climático, para acabar con la pobreza en el mundo. Todo eso podría ser posible, no digo que sea posible, pero podría ser posible hoy, si empujamos todos. Y en ese todos tiene que estar la universidad, debe estar la universidad, hay la capacidad, hay la tensión, hay el compromiso. Lo que hay que hacer es ponerla en juego para que esté en los vagones de delantera, en la locomotora del cambio social, que forme parte de la gente que hace cambiar las cosas y no de la gente que está mirando cómo las cosas cambian. Yo creo que ese es el desafío de la universidad, de la sostenibilidad y ante la crisis. Muchas gracias. Bueno, pues casi hemos conseguido recuperar el tiempo perdido, y agradezco a los 3 ponentes pues el esfuerzo que han hecho por sintetizar su exposición. Creo que merece la pena un par de minutos o 3 para ver si hay, bueno, más, depende de cómo se anime, alguna intervención. Yo creo que valía la pena el que nos hayan despertado esta mañana a las 7 de la mañana, para estar aquí a las 9, porque creo que ha sido 3 ponencias realmente espléndidas. Y algunas, pues, bueno, hay muchas opiniones de las que se han expuesto, no vengo a coincidir con ellas. Cuando se está a punto ya de jubilarse, uno tiene la libertad de decir lo que piensa en un 70 o un 80%, y es lo que a mí me pasa, ¿no? Con lo cual, a lo mejor algunas de estas verdades o de estas cosas que yo pienso no pueden gustar. Efectivamente, estoy completamente con Víctor, y que yo pienso, a la altura de 40 años de servicio a la universidad, que la universidad no es motor de cambio. Quizá en un momento determinado, cuando yo era estudiante de la Universidad de Sevilla, sí tenía esa ilusión. Hoy que salgo de la universidad, pienso, no voy a entrar en una depresión, pero pienso que la universidad no es motor de cambio. Eso por otro lado. Hay 2 personas, esto es un poco frívolo, pero en fin, vale la pena como ilustración. Hay 2 personas que cuando visitan la UNIA nos echamos a temblar. No voy a decir los nombres. Una que es el maligno. Cuando se presenta y pedimos
que vaya lo más tarde posible, o alguien se muere, o alguien se pone enfermo, pero de llevarlo a urgencia y no sabemos si sale de urgencia. No digo el nombre, pero nos echamos a temblar cuando lo vemos aparecer por la página mental, menos mal. Y otro, que es un íntimo amigo mío, un antiguo alumno, ya lo he comentado en alguna ocasión, que tuvo un cáncer de páncreas, que nos vino, bueno, a mí me vino la noticia de que había muerto, y un día se presentó en las puertas de Córdoba, en el aula, yo creía que era un médico, ¿no? De algunos años. Y él venía concretamente de la India, a través de un proceso, de una dieta vegetariana, pues ese páncreas, bueno, se ha, pues, no sanado del todo, pero realmente esa muerte que estaba a plazo fijo, pues desapareció. Pero él viene con todo lo que tú has dicho, esa visión un poco apocalíptica, ¿no? En la que estamos y que sí, creemos que no va a pasar nada, pero él también, cada vez que viene, hay un cataclismo a nivel mundial. Porque no sé si ha tomado... Y todo es porque viene con el dictado de un tutor que tiene en la India, que a su vez ha sido alumno de un lama en el Tíbet, y que allí le han dicho que aquí, como esto no se resuelva, nos vamos todos a hacer puñetas. Y él viene siempre con un cataclismo. Es algo así. Yo le he dicho, tú has tomado un poco, o tu maestro, la configuración de esta monja Sor Lucía de Fátima, que cada vez decía que el tercer secreto. Incluso no rezaba el rosario, la Virgen le había dicho que aquí, bueno, él viene como Sor Lucía, cada vez que viene también nos echamos un poco a temblar, por lo menos me echo. Pero coincide completamente con todo lo que tú has dicho. Ese tomar conciencia concretamente del momento, ¿no? Del momento. ¿Y qué es lo que puede hacer la universidad, que es la que estamos nosotros? Desgraciadamente, cuando yo que he visto un poco el aspecto desde el punto de vista literario e histórico, estos momentos en que vienen a nacer la extensión universitaria y ha habido gente comprometida y toda esa proyección social de salir, no de recibir, sino de salir. Me gustó mucho ayer lo de Castellón o de Alicante, me parece a mí que era, es salir a los pueblos y que allí dijeran, si venía gente con unas bandurrias, pero por encima de las bandurrias o por debajo de las bandurrias había también peticiones de cosas, yo supongo que las habían recogido. Pero todos los que han participado en estas cosas han caído en depresiones, porque como tú has dicho muy bien, estamos a las puertas de una revolución. La revolución no sé si se podrá hacer. El 68 ya fue un fracaso. Y la gente del 68, y nosotros lo hemos visto en la UNIA, en un programa que tenemos de arte y pensamiento, realmente estaban en estado de una depresión total. Y había allí trabajadores de fábrica, había universitarios, es decir, que tiene este peligro, ¿no? También de a no poder lograr, cae completamente en algo tan negativo individualmente que, pues, no sé si vale la pena, sí vale la pena, ¿no? Participar. Y ahora enlazo un poco lo tuyo, yo diría, no lo va a hacer, pero son tan claros tus puntos de vista sobre la cultura que yo diría que los fotocopiara y no los prepararía. Porque me parece que has dado las claves muchas cosas. Y echaba de menos, pero al final lo has dicho. Aquellos que venden por cultura lo que no es cultura. Y ahí hay que meter también a la universidad, hay que meter a la política, hay que meter a muchos aspectos. Aquellos que nos dicen, esto es cultura, tú lo has dicho muy bien, los más medias, los que y sabemos que no. Y también estoy contigo en que no es la cultura. Leer un libro por matar el tiempo, diríamos un poco a la manera de Gómez de la Serna, es el peor de los asesinatos, ¿no? Es decir, el libro tiene que llevarnos a otro terreno y el arte igual. Con que yo felicito completamente a los tres, cada uno de los aspectos, pero me habéis clarificado cosas y habéis coincidido, me da mucha alegría coincidir con vosotros, nada más. Yo, si quieres, me comprometo con Antonio Javier a pasar a limpio estas notas y que se os reparta en copyleft, en régimen de copyleft. Sin estar para... Yo como las cosas de Juan Rato.
Pues que fotocopie yo. Está manuscrito, ¿eh? Entonces tiene su valor, tendrá su valor en un futuro, a lo mejor, quién sabe. En un futuro. Sí. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero es que no me puedo resistir en tu intervención, en la última parte, volvemos a la definición de qué es cultura y qué no es cultura. Tenemos que seguir reflexionando sobre eso, porque es que sí es cultura. Los más media sí es cultura desde el momento que, como tú has definido también, la cultura, tú has dicho, desarrolla, potencia hábitos. Me ha gustado mucho esa definición también. Y luego, en el sentido antropológico, todo lo que desarrolla valores, actitudes, comportamientos, es cultura también. El hecho de que exista en nuestra sociedad ese hábito de consumo, de ese tipo de manifestación, de ideas, valores, productos, etcétera, sí es cultura. Entonces, que creo que, Sí, yo también que utilizamos la palabra cultura en sus diversos sentidos, mezclándolo. Por eso yo ayer decía, insisto en ello, que tenemos una especie de puzzle de palabras y palabras. Yo le llamo palabras cuando ya empiezan a comer así para la responsabilidad, la cultura, el compromiso, y parece que estuviéramos jugando, rellenando un puzzle que al final no sabemos qué dibujo es el que sale o es el que tiene que salir. Entonces, necesitamos reflexionar mucho sobre eso. ¿Puedo? Sí, claro. Sobre este asunto, porque ahí cuando íbamos hablando, que decía que había participado en el tema de la ciencia y un poco que hay una presión sobre la universidad para que las empresas y no sé qué, y si no se ayuda, que hay una presión un poco para que la función social de la universidad pase meramente por resolver no sé qué problema que tiene una empresa y tal, ¿no? Y hay una subestimación de la importancia de la cultura y de otros factores, ¿no? Yo os voy a contar una anécdota porque yo creo que es fundamental este asunto y que la universidad lo tenga claro. Esta es una tarjeta de una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, que está en Barcelona, que está en Sevilla, que está en otros sitios, que es que tú vas con esta tarjeta, la pones en un postecito y entonces te dice, llévate la bici 7, ¿no? Y el primer día que yo agarré una bici así, sentí lo que yo definí en aquel momento como el lujo de la no propiedad. El lujo de la no propiedad. Yo no tenía ninguna de las servidumbres del propietario, que es que la rueda que esté, no sé qué, que esté tal, que no me la roben, que no sé qué. No tenía ninguna de esas tensiones y gozaba de los placeres del propietario, ¿no? Bueno, si este asunto del lujo de la no propiedad lo hubiéramos tenido claro en este país, en relación con el desarrollo, por ejemplo, y el goce del mar, de las playas, qué distinto sería la costa mediterránea y una buena parte de la costa andaluza. Qué distinta, porque tendríamos más hoteles, más campings, más empleo y menos apartamentos y menos daño medioambiental. Quiero decir que sus asuntos aparentemente intangibles, que no se tocan, son, lo digo un poco también por tu intervención, fundamentales en el devenir social y en la construcción no solo de la felicidad interior bruta, sino también del Producto Interior Bruto, de si haya más o menos empleo, si hay más o menos daño ambiental. Es decir, que los temas culturales de valores son trascendentales y no hay cambio hacia la sostenibilidad. Tienen que cambiar los precios, tienen que cambiar las tecnologías, pero tienen que cambiar también los valores, la cultura imperante de una sociedad. Eso es público. Sí. El sábado pasado o el viernes me llamaba una periodista de La Voz de Cádiz con la típica consulta esa que hacen a las 11 de la noche cuando están cerrando edición. No han encontrado a nadie para el artículo. Vamos, tú ves que está desesperado. Entonces planteaba un tema que era el castillo de Santipetri, lo están rehabilitando. El castillo de Santipetri es uno de los íconos simbólicos de la historia relacionado con el non plus ultra, con muchísimas cosas que son de nuestra cultura más pegarte al rumbo, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿qué piensa la universidad de que el castillo sea un bien de interés cultural, se convierta en un obstáculo para que ese equipamiento se rehabilite porque la obra va muy lenta? Primera respuesta. Pregunta muy oportuna para las 11 de la noche. Primera respuesta. Yo no soy la universidad, ¿vale? Si me pregunta, contesto como persona. Pero la consulta vino fundamentalmente porque sí que es verdad
que la sociedad, indirectamente a través de los medios de comunicación, a través de todos estos temas, está reclamando a la universidad que opinemos. Bien, que a veces ese cauce de opinión no lo estemos quizá vehiculando bien desde extensión universitaria y desde otros sitios. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que sí me da más miedo es que se recurra a la universidad para que respalde o valide cosas que, según la pregunta que me hizo, ¿qué le parece que se hagan conciertos para que los turistas vayan a Castillo de Santipé? Están pidiendo prácticamente a la universidad que valide proyectos que son barbaridades. Claro, la universidad como tal jamás va a dar opiniones colectivas. Yo creo que el problema va a estar siempre en que la universidad no es una institución que colectivamente se pueda posicionar en cada tema de actualidad, se pueda posicionar en los grandes temas. Individualmente, los profesores que trabajan en la universidad se posicionarán individualmente. Pero quizás es cierto que la sociedad, vosotros, la ONG, quizás pidáis a la universidad mucho más de lo que pueda dar. Porque colectivamente yo creo que la institución, hay determinados temas de actualidad que es muy complicado que se muevan como otra institución. Yo pienso, la gente es normal que quiera la opinión de la universidad, y yo, entre otras cosas, porque en el imaginario de la gente la universidad tiene autoridad y por aquello de doctores tiene la Iglesia, ustedes son los doctores. Entonces la gente busca respuestas porque no las encuentra en otros sitios. Quizás el problema sea pues que un problema de comunicación, de canales, de causas, primero de que muchas veces la gente tiene preguntas que no sabe formularse y necesita aprender a formularse, y que también sea consciente de que no todas las respuestas están en la cátedra. Hay algunas y muchas, algunas muy importantes, pero que yo creo que la universidad no debería de extrañarse de que la gente le pregunte cosas y que le pida opiniones. Incluso algunos vienen, como tú señalabas, con malas intenciones, ¿no? Para justificar mi negocio o para limpiar mi conciencia a veces, ¿no? Voy a hacer algo, pero si tengo el sello de la universidad al lado, ya la gente va a creer que esto es más limpio de lo que es. Pero bueno, no. Pero pasa quizás como con casi todas las instituciones. Y la universidad debe aprender a responder también, a discernir las preguntas. Imagino aprender a responder, que a veces su actitud ha sido, es una crítica a aquella famosa de Roma locuta, finita disputa, ¿no? O disputa finita, o sea, habló Roma y aquí todo el mundo callado. No, que hable la cátedra, pero que sepa que hay otras voces también. Sí. Ya vamos con la última, sí, porque... La verdad que la interacción que habéis hecho da no para 2 horitas como nosotros, sino para muchas cosas más, ¿no? Yo me voy a centrar solamente en la última. Después de tu charla me da una sensación como de... Eso quería. Pues no creo que estamos mal. Y te voy a hacer solamente dos reflexiones. Nosotros estamos donde estamos porque en el siglo XVIII hubo una gran revolución verde, con una nueva agricultura que permitió el crecimiento exponencial de la población mundial, sobre todo el primer mundo, por así decirlo. Pero claro, ese crecimiento ha sido en perjuicio, como te ha dicho, de la biodiversidad, de comer un trigo que estamos comiendo todos los días, nuestro pan de cada día, que es un trigo que es absolutamente un monstruo, imposible de poder sacar posibilidades más de este trigo, que ha perdido en este camino un sinfín de características y de genes, homocigosis para descargar. Y nos encontramos al final del siglo XX con un problema, y la universidad resolvió el problema. Y salió una nueva revolución, que estamos ahora mismo en ella, que no somos conscientes, y es una revolución que está ocurriendo, ha ocurrido y va a ocurrir. Ocurrió en los años 80-90, revolución conceptual, como consecuencia de una revolución científica, la revolución del ADN recombinante. No somos conscientes,
sí somos conscientes, por lo que estamos en la universidad, de que el ADN recombinante ha cambiado todo el paradigma del hombre. El hombre ya no es el centro de la creación, no es el rey de la creación, es una pieza más en un proceso evolutivo. Y podemos obtener una molécula de ADN de lo que queramos. Y en este sentido, esa tecnología que se desarrolló en los años 80-90 y que estamos ahora mismo entrando en un siglo que es el siglo de la genética y de la biotecnología, nos puede permitir arreglar problemas que hemos cometido anteriormente. Por ejemplo, hablabas tú de la pérdida de la biodiversidad. Pues la tecnología del ADN recombinante puede permitir que ese trigo que a lo largo de los 2 últimos siglos ha perdido una serie de características importantes, sobre todo, por ejemplo, algo tan fundamental como genes de resistencia a enfermedades. Y tenemos que meterle pesticidas y tenemos que meterlo. Pues a lo mejor hay trigos salvajes que todavía tienen esos genes, que no pueden recuperar el trigo actual. Estoy poniendo un caso muy concreto. Esos genes por metodología clásica de cruce, pero sí por tecnología de transgénico, por tecnología transgénica. Tú hablabas del algodón. Vale, el algodón es muy complicado, pero hay algodón transgénico que no necesita esos requerimientos. Lo encontramos en otra nueva discusión. ¿Me explico? Es decir, no estamos mal, pero lechuga, estamos teniendo instrumentos para poder, de alguna manera, en la parte que corresponda, ir solucionando dificultades que ahora mismo se están planteando y que se van a plantear. Y es solamente una Sí. Menuda, ya hemos liado. No. Unido a lo que te comentaba ayer. ¿Hasta dónde nuestra responsabilidad? ¿Hasta dónde la responsabilidad? A mí me preocupa mucho. ¿Hasta dónde la responsabilidad del primer mundo de poder solucionar problemas del tercer, cuarto y quinto mundo, que para nosotros son problemas, pero para ellos es algo cultural? Y entraríamos en otro Vale, no me recuerdo lo del arroz dorado y todo eso. Yo 2 cosas antes, parecía que ponía el acento en lo que la universidad no hace, pero quiero poner el acento en relación con las últimas palabras, en relación con el valor diferencial de la universidad en relación con los problemas que tenemos. Solo señalo 2. 1, puede ser un pensamiento libre, porque muchas veces quien está dentro de las administraciones públicas está condicionado porque mi jefe me dice no sé qué, y habla poco, o no habla lo que debe hablar, o no dice lo que debería decir, calla, ¿vale? El que está en una empresa, pues más de lo mismo, más. El que está en una consultora que tiene que ir luego a las empresas de administraciones públicas, pues lo tiene todavía más crudo. Por tanto, ¿dónde puede reside y debería haber más pensamiento y voz libre? En la universidad. Porque si la universidad callan muchas cosas. Que la universidad no es una voz, muchas voces. 100 voces, no pasa nada. Que uno diga una cosa, otro otra, no pasa nada. Y al final se discrimina a través del diálogo y el debate. Si yo no pido una voz de la universidad, por supuesto que no, quiere decir que haya muchas voces, ¿no? Y el otro asunto que yo creo que es muy importante tiene que ver con lo que antes decía, se decía de lo que decía Maragall. 1 año para no sé qué, 2 años no sé qué. El tempo político es escasísimo, es un cortoplacismo. Ahora va a haber la cumbre de Copenhague y Zapatero irá pensando en el Gürtel, irá pensando en no sé qué, irá pensando en lo... Ah, sí, y Obama irá pensando en la reforma sanitaria y en el senador de no sé qué de Michigan que lo tiene que convencer, estarán en eso. ¿Y quién puede aportar la visión del largo plazo? Es decir, no, ustedes no, perdón, tenemos que pensar en la atmósfera, tenemos que pensar en los polos, tenemos que pensar en la corriente del Golfo, tenemos que pensar... Y esto no es un tema de sus elecciones de febrero próximo, es un tema de más largo plazo. Por favor, liderazgo estratégico y pensamiento a largo plazo. Eso puede hacerlo y debe hacerlo la universidad, porque no está condicionada por las elecciones del año siguiente. Entonces yo creo que eso es muy importante y que ese vacío de la universidad se nota mucho y es muy importante que... Bueno, pues muchas gracias. Creo que podremos seguir en el café. Te agradezco el café.